Ustedes saben que hemos tenido varias conversaciones con Marianne y con Isabel Rojas Estapé. Y cada vez que subo un video de las conversaciones que tengo con ellas, se vuelven virales y son estas chicas la sensación. Pero estas chicas tienen un papá que ha sido una gran inspiración para estas niñas para convertirse en lo que ellas dos son. Y el papá se llama Enrique Rojas, es un gran catedrático psiquiatra español, también psicólogo, es director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, es presidente de la Fundación Rojas Estapé para gente joven con trastornos de personalidad y sin recursos materiales. Sus libros van de los temas clínicos a los de ensayo y temas hasta humanísticos. Ha participado en muchas ferias de libros en Europa, en América. Ha sido traducido a muchos idiomas y aparte tiene un podcast, todo lo que tienes que saber sobre la vida del doctor Enrique Rojas. ¿Cómo estás, querido Enrique? Qué ¿Qué gusto tal? conocerte. Igualmente, Oye, pero me causa gracia porque te llamas igual que se llama mi papá, Enrique. Y seguramente te pasa lo que mi papá le dice que le pasa a él, que ya desde muy chiquita yo, a él ya lo conocían como el papá de Marta, no como Enrique de Baile. Seguramente a ti te conocen como el papá de Marianne y de Isabel y no como Enrique Rojas. pues sí, efectivamente. Lo que pasa es que hasta hace poco me llamaban el marido de Isabel Estabé porque mi mujer es hija de uno que fue ministro de la Transición Española, muy famoso, Fabián Estapé, fue ministro de Economía y comisario del Plan de Desarrollo, y he sido el marido de Isabel Estapé. Ahora soy el padre de María y el padre de Isabel, porque se han hecho muy famosas en España y en medio mundo, porque fíjate, la última vez que hemos estado en la Feria del Libro, el año pasado inauguramos la Feria del Libro, mi hija María y yo, y estuvimos 5 horas y media firmando libros en el recinto. Creíamos que no salíamos de allí. Sabía que seguramente te iba a pasar exactamente lo mismo. Oye, qué gusto que estés con nosotros. Y les digo una cosa, cuentavientes, saben que el trabajo más importante que hacemos en este programa es encontrar a las eminencias en cualquier parte del mundo. Y tenemos enfrente de nosotros, en esta conversación, a una eminencia y un psiquiatra y psicólogo muy, muy, muy respetado en España. Y tienes un nuevo libro, Enrique. Y el Te voy libro a que lo enseñar tengo la aquí, portada, que es ah, esta. No sé está. si se ve bien. Comprende tus emociones. Acabamos de presentarlo hace un mes. Lo ha presentado mi hija Isabel y lo ha presentado un gran periodista español, uno de los primeros periodistas en la radio, que es Ángel Expósito, ¿no? Y ha sido muy interesante porque mi hija Isabel, con 33 años, pues ha presentado el libro de su padre, ¿no? Y estaba ella un poco nerviosa en el Hotel Intercontinental de Madrid. Ay, qué maravilla. Ahora, esto es lo más interesante de todo. El libro Cuentavientes, que ya lo encuentran en México, en Amazon, en El Sótano, en Gandhi, en Sanborns, en cualquier parte donde venden libros, es de Editorial Espasa. Se llama Comprende tus emociones. Pero fíjense bien, la primera pregunta que le voy a hacer a Enrique para aprendizaje de todos sobre el libro. En el título del libro, tú dices, Enrique, que sería mejor haber puesto la palabra sentimiento, porque el libro se llama Comprende tus emociones, aunque tú hubieras querido ponerle Comprende tus sentimientos, porque hoy el término emoción tiene una mayor aceptación y suena mejor y acerca más al lector a este paisaje interior. ¿Por qué sentimiento y no emoción? ¿Cuál es la gran Bueno, diferencia? la diferencia, el problema es que la palabra emoción ha pasado al lenguaje coloquial. La gente habla de emociones de una forma como más fluida en el terreno afectivo. Hay una diferencia importante. El sentimiento es la vía regia de la afectividad, es decir, la forma habitual como nosotros experimentamos el mundo afectivo es a través de los sentimientos. Sería como decir, la forma habitual como uno va de Madrid a México es en avión. Y los sentimientos son estados de ánimo, paisajes interiores, positivos o negativos, que nos acercan o nos alejan de la persona o de la cosa que está delante. Y todos los sentimientos son dobles: alegría y tristeza, amor y desamor, paz y ansiedad, felicidad e infelicidad. En cambio, la emoción es igualmente un estado de ánimo mucho más breve que el sentimiento, de más intensidad
que se acompaña de una serie de manifestaciones físicas, corporales. Por ejemplo, en la ansiedad, que es una emoción negativa, aparece taquicardia, sudoración, pellizco gástrico, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, temblores. Es decir, esto no se da en el sentimiento. Esta es la diferencia fundamental. Y son todos, como digo, bipolares. Hay los dos planos. Por ejemplo, 7 consejos para ser feliz. Hoy la felicidad se habla mucho de ella, ¿no? Y me gustaría también daros algunas pinceladas, si te parece a ti bien, sobre ella. Me fascina, venga, venga. Yo digo de entrada que la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Es decir, la capacidad para olvidar lo malo es salud mental. Y al revés, mutatis mutandis, una persona que queda atrapada en los recuerdos negativos del pasado se puede convertir en una persona neurótica, es decir, agria, amargada, resentida, dolida y echada a perder. Hay dos modalidades de la felicidad como muy claras, que son la felicidad puntual y la felicidad estructural. La puntual es cosas concretas, felices Navidades, feliz fin de semana, felices vacaciones. Son momentos y que son fundamentales y que hay que parar el reloj. Decían los clásicos, carpe diem, disfruta el momento. Y luego está la felicidad estructural, balance existencial, arqueo de caja, es decir, que cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Y entonces exploramos las 4 grandes áreas que nos hacen felices, que son, desde mi punto de vista, amor, trabajo, cultura y amistad. Y cada una de ellas se abre en abanico, ¿no? Podríamos decir que en la felicidad estructural hacemos arqueo de caja, hacemos balance existencial, es decir, hay un recuento exploratorio de lo que yo he ido haciendo en estos 4 grandes temas. Y antes de continuar con la felicidad, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué es tan importante que los seres humanos sepamos reconocer lo que estamos sintiendo? ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo ponerle nombre a ese sentimiento? Eso es lo que trata mi libro, ¿no? Que seamos capaces de tener conciencia de que los estados de ánimo, que son todos, como he dicho antes, bipolares, son todos dobles, es una moneda con dos caras, porque es la mejor manera de conocer eso a sí mismo. Decían los clásicos, voy a hacerte una observación, Marta, es la siguiente. En Europa tiene 3 raíces fundamentales. Europa nace en 3 colinas. La primera colina donde nace es en la Acrópolis en Atenas, y ahí nace la filosofía, Sócrates, Platón, Aristóteles. La segunda colina donde nace Europa es en el Capitolio en Roma, y ahí nace el derecho. Y la tercera es en el Gólgota, en Jerusalén, y ahí nace el cristianismo. Es decir, Europa es griega, romana y cristiana. Decían los griegos, y conócete a ti mismo, que era el primer grado de sabiduría. Entonces, conocer qué está pasando en un momento determinado con uno mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué estoy preocupado? Fíjate, por ejemplo, que hoy vivimos en la era de la ansiedad. Mi hija Marian habla mucho del cortisol, de cómo ciertas sustancias producen una activación negativa y da lugar a lo que llamamos los psiquiatras anticipación de lo peor. Es decir, el presente se ve empapado de un futuro incierto, temeroso, de malos presagios, ¿no? Por lo tanto, conocerse a sí mismo y conocer el mundo emocional nuestro. Pero les digo una cosa, es tan cierto esto que uno puede creer que se conoce y no tiene idea. Uno puede creer que sabe lo que siente, Enrique, y no tiene idea. Y alguna vez, creo que entrevistando a un actor de Hollywood, creo que fue Ryan Reynolds, dijo una cosa que nunca se me va a olvidar y que yo nunca había pensado, pero piénsenlo en todos ustedes. Es más fácil estar enojado, por ejemplo, que estar triste. Y que muchas veces no reconocemos lo que sentimos porque no lo queremos manejar, no lo queremos gestionar o no lo podemos gestionar, y que muchas veces, por un sencillo ejemplo, estamos furiosos, pero en realidad lo que estamos es tristes. Claro, nosotros nos adentramos en el paisaje interior, ¿no? Entonces, la pregunta, por ejemplo, piensa la depresión, que hoy es una enfermedad importantísima. De hecho, fíjate, en la Unión Europea, en torno al 70% de las bajas laborales son por causas psicológicas. Esto hace 30 años era impensado. Es decir, una baja por ansiedad, por estrés, por una depresión. Ahí es muy interesante, por ejemplo, hablar de la tristeza, que hay 2 tipos de tristeza. La tristeza reactiva y la tristeza de la depresión endógena. La reactiva es como consecuencia de algo negativo que nos ha ocurrido. Es decir,
la colección de cosas negativas que pueden pasarnos, es el cuento de nunca acabar. En la depresión endógena hay un desorden bioquímico. Nosotros tenemos en nuestro cerebro un ordenador del que sabemos casi todo y del que no sabemos casi nada, que es la neurona, que fue descubierta por un español y un italiano que fueron premios Nobel de Medicina en el año 1906, Santiago Ramón y Cajal y Golgi. Golgi lo que hacía era, en pacientes recién muertos, estudiaban el cerebro y lo tintaban con distintas calidades para ver la estructura. Y entonces se describe, nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas y entre unas y otras hay unas conexiones. Y fue un investigador americano, Sherrington, que descubrió que entre unas y otras hay un espacio que se llama sináptico, que es decisivo, que se ve al microscopio electrónico, en donde se producen cambios bioquímicos fundamentales. Pues bien, la depresión es debida a un desorden bioquímico, la depresión endógena, a un desorden bioquímico que se debe a que en el espacio sináptico entre las dos neuronas disminuye el número de sustancias y de proteínas complejas y los cambios eléctricos. De tal manera que nosotros en la depresión endógena damos una medicación que recompone estos neurotransmisores que son la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, etc. Por lo tanto, en la depresión endógena el tratamiento fundamental es farmacológico. En cambio, en la tristeza reactiva el tratamiento fundamental es psicológico. Me explico. Yo suelo decir, y lo digo en este libro, que lo que te ayuda a crecer como persona son las derrotas. Eso es lo que te construye. Efectivamente, o sea, yo diría, fíjate, que el éxito esconde lo que la derrota te enseña, ¿no? Muchas veces uno se emborracha de éxito y muchas veces un fracaso, una cosa que nos ha salido mal, un revés en la vida profesional o en la vida personal nos enseña mucho. Piensa, por ejemplo, yo decía antes, la felicidad consiste en tener un proyecto de vida coherente y realista con estas 4 grandes notas que comentaban: amor, trabajo, cultura y tal. No hay felicidad sin amor. Oye, regresando al tema de la felicidad puntual o momentánea versus la felicidad estructural, decía ahorita Enrique que uno de los grandes padecimientos de este siglo, de esta generación, es la ansiedad y la depresión. Entonces voy a abrirlo en dos vertientes. Número uno, es cuasi imposible tener felicidad estructural, la felicidad profunda que dices que se basa en el trabajo, en la salud y en el amor, si A, eres una persona muy ansiosa, o si B, eres una persona depresiva. Bueno, ahí te diría una cosa, la felicidad absoluta no existe. O sea, la felicidad absoluta se da en el otro barrio. ¿Por qué? Por la complejidad de elementos que tiene la vida humana. Entonces nosotros tenemos que aspirar a una felicidad relativa, que es, yo la defendería así, la felicidad consiste en una buena relación entre lo que yo he deseado y lo que yo he conseguido. Administración inteligente del deseo, pero con una nota a pie de página. Aprender a moderar las ambiciones. Yo conozco mucha gente en Madrid y en España, yo vivo en Madrid, que lo tiene todo y siempre está insatisfecha. Y conozco gente que vive modestamente y tiene un grado de felicidad muy alto. Te voy a poner 2 ejemplos, uno, vamos a decir, histórico y otro de la calle. El histórico sería, yo tengo pasión por un personaje del siglo XVI, inglés, Tomás Moro, fue el Lord Canciller de Inglaterra en la época de Enrique VIII. Y Enrique VIII tuvo un desencuentro con él muy fuerte y lo metió en la cárcel. Y Enrique VIII quería que firmara un documento que no lo hizo Tomás Moro y muere en 1535 en la cárcel de Londres. Cuando él está para morir, lo mataron con una hacha, un verdugo, la guillotina se inventa en la Revolución Francesa, 2 siglos después. Él subía al cadalso y decía una frase en latín que se ha hecho muy célebre: yo soy quid nil adventes et omnium possidente. Yo soy como los que nada tienen y todo lo poseen. Muero feliz porque muero por mis ideales. Es decir, la felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad. Muere solo, en la cárcel, en la ruina económica, desprestigiado, y no ha tenido Inglaterra en 4 siglos un personaje de la categoría moral y política Tomás Moro. Entiendo perfectamente, perfectamente. Luego te cuento una anécdota de la felicidad
de la felicidad, de la lectura, de la interpretación de la felicidad, de una anécdota que me pasó hace poco. Yo tengo una hija mía que vive en Ávila, que es una ciudad que está al norte de Madrid, y venimos de verla en coche, viene conduciendo mi hija María tiene 4 hijos de 8, 6, 4 y 2, y vengo con mi mujer. Y uno de los nietos quiere ir al baño y entonces paramos en la gasolinera peor que hay a la salida de esta pequeña ciudad castellana. Me le digo a mi mujer, hombre, vamos a parar en otro sitio porque hay una palabra muy española, no sé si se dice en México, es una gasolinera muy cutre, es que como de tercera división. Bueno, Sí, sí, ya sí. paramos en la gasolinera, salgo con mi nieto a que vaya al baño y la chica que atiende, que pone la gasolina y que atiende la pequeña tienda que hay allí, le digo, mire usted, es que mi nieto quiere ir al baño, me dice, llega usted en el mejor momento, acabamos de limpiarlo, qué maravilla. Digo, bueno, le digo después, digo, tengo uno de mis nietos que viene en el coche, tiene un problema de garraspera de garganta, y me dice, tengo la mejor miel de la zona, la hace mi abuela, ¿quiere usted llevarse un par de frascos? Digo, bueno, pues encantado. Sigo avanzando y de pronto me dice, ¿por qué no se lleva usted unos bollos de miel que hacemos aquí con aceite extraordinario? Y le digo, bueno, pues me llevo los bollos de miel. Sigue tal y me dice, ¿por qué no se lleva usted un par de sacos de naranjas que son mejores que las de Valencia? Y llego al coche con las naranjas, con los botes de miel, y me dice mi mujer, pero bueno, ¿esto qué es? Y le digo, "Bueno, esta mujer que nos ha ofrecido todo esto y que me lo voy a llevar". Y le digo, es increíble, ¿qué encanto es usted, qué persona? Digo, ¿es usted feliz? Le pregunto de la gasolinera, una chica joven, redonda, pesaría 90 kilos, mide unos 60, y me dice, ¿cómo no voy a ser feliz si me encanta mi trabajo? Estoy en la mejor gasolinera que existe en la provincia de Ávila, y luego tener clientes como usted. Y me pregunta, ¿usted a qué se dedica? Y digo, pues soy médico. Me dice, ¿de qué especialidad? Y digo, pues soy médico de la cabeza, no sabía qué decirle. Y me dijo, ¿pero de toda la cabeza? Y dije, no, no, solo de la parte de arriba. O sea, la felicidad no depende de la realidad, sino de cómo tú lees, haces una lectura de lo que te ocurre. Esta mujer, trabajando en una gasolinera, que era muy sencilla, una mujer, pues digamos, de pueblo, se siente profundamente feliz. Es decir, que seamos capaces de descubrir lo bueno que tenemos. Es decir, como contamos con ello y sabemos que existe, no lo apreciamos, no lo valoramos, ¿no? Y este es un tema de enorme importancia. Es decir, ser capaz de darse uno cuenta de las cosas positivas que tiene uno en sí mismo y en su entorno. Siento que podría platicar contigo horas de horas de horas de horas. Pero a ver, entonces, hoy en día, Enrique, que todos los que estamos escuchando tenemos nuestros momentos de felicidad, algunos más ansiosos que otros, otros más deprimidos que otros, todos buscando el camino. Y como lo dije al principio del programa, Enrique, yo siempre he sentido que la misión de este espacio de 10 a 1 en W Radio es traer las voces más importantes y más sabias a los micrófonos de W Radio para que todos aprendamos y repensemos y nos conozcamos y hagamos una gran labor de conciencia e introspección, porque solamente a través de la información y el conocimiento es que uno verdaderamente puede crecer y saber más y volverte en la mejor versión de ti mismo. ¿Por qué escribes este libro, Comprende tus emociones? ¿Y cuál sería el mensaje a todos los que están escuchando, que yo los llamo cuentavientes, que son de esta audiencia, y que solamente porque son fans de este programa, yo ya sé que están en un camino de crecimiento? Pues mira, te voy a decir varias cosas. Una primera, el otro día hablaba yo en Londres, en el Imperial College, suelo ir a Londres todos los años a dar clases en septiembre, pero desde hace 20 y tantos años, y hablaba yo de las leyes del amor, y decía 3 leyes del amor de la pareja, 3. Primera, para estar bien con alguien, hace falta estar primero bien con uno mismo. Es decir, muchas crisis de pareja no son tales, sino es que alguien que no está bien psicológicamente no tiene capacidad para amar a otra persona con todo lo que eso significa. Por lo tanto, esta sería la primera ley. La segunda, uno ama como ha sido amado. Es decir, si tú das amor, tú recibes amor. Entonces, en familias neuróticas, en familias desestructuradas, familias disfuncionales, en donde ha faltado el amor, eso se nota con el paso del tiempo. Entonces, es fundamental. Y luego la tercera nota es saber que el amor es un trabajo artesanal. Es decir, dice Goleman, el padre de la inteligencia emocional, cuidar los detalles pequeños es
amor sin fecha de caducidad, no lo grande, ¿no? Entonces, este sería un punto muy importante, es decir, el amor es un trabajo, el amor es artesanía, el amor es magia, códigos secretos, complicidad con otra persona, ¿no? Y yo no creo en el amor eterno, no creo en el amor eterno porque creo que el amor que se trabaja. Yo llevo 41 años casado con Isabel, mi mujer, que ha sido, solo decirlo, en público y en privado, es lo mejor que me ha ocurrido. Yo tengo una mujer que es excepcional. Mi mujer es notario de Madrid, consejera de la Caixa, que es el primer banco de España ahora, más que el Banco de Santander, y hemos conseguido construir una familia. Yo tengo 4 hijas, yo suelo decir un poco de broma que tengo 2 pasiones que son el vino y las mujeres, porque he vivido con 5 mujeres a la vez y tengo una gran pasión por los vinos españoles y franceses, ¿no? Entonces, esta sería un poco la idea. El libro mío, Comprende tus emociones, se adentra en el amor, en el desamor. Me preguntaba el otro día una periodista de Antena 3 de Madrid, con motivo de mi libro, en 2 chicas jóvenes, 3 consejos para una pareja con dificultades, 3. Así como si uno fuera un autómata que aprietas un botón. Y le dije, mire usted, el que no tiene una cierta crisis conyugal, o está soltero o es viudo. Y me decía la periodista, o miente. No, 3 consejos para una pareja con dificultades. Primero, evitar discusiones innecesarias. En las parejas que funcionan bien se discute muy poco y la discusión es un terreno resbaladizo, donde se dicen cosas fuertes que luego cuesta olvidar. Segundo, segundo consejo, luchar por no sacar la lista de agravios del pasado. Es decir, la lista de reproches de atrás debe estar bajo llave. No olvidemos que la memoria es femenina, es más femenina que masculina. Y tercero, aprender a darle a las cosas que nos pasan en la pareja la importancia que realmente tienen. Es decir, no cometer un problema en un drama. Me preguntaba una de las periodistas, doctor, ¿y eso cómo se hace? Y digo, pues eso se hace de la siguiente manera. La mejor manera para valorar las cosas con una cierta justeza de juicio es tener visión larga de la jugada, tener perspectiva, es decir, aprender a relativizar las cosas que nos ocurren. Claro. ¿Y eso cómo se hace? Me pregunta una de ellas, digo, pues eso se llama aprender a poner las luces largas en la vida personal. Es decir, evitar el cortoplacismo, Claro, porque muchas veces no tenemos visión, la visión del águila, que te elevas y relativizas mucho lo que ocurre. claro. Ahora sí que actúa a corto plazo, pero piensa a largo plazo, o como bien lo decimos en este programa, Enrique, hay que escoger las batallas. Y el hecho de que creo que hay una estadística que dice que más del 70% de las discusiones o diferencias en una pareja nunca se van a resolver. Por eso es tan importante escoger tus batallas. Enrique, qué placer tenerte en el programa. El libro para felicidad de todos ustedes, cuentavientes, ya está a la venta en México. Se llama Comprende tus emociones, de Enrique Rojas, de Editorial Espasa, a la venta en todas partes donde venden libros. Un abrazo y esperemos que nos vamos a ver pronto. 100%. Es Enrique Rojas Oficial en Instagram, igualmente en Spotify. Todo lo que tienes que saber sobre la vida en Twitter, dr-Enrique Rojas. Un abrazo, Enrique, hasta Madrid. Un abrazo Muchísimas muy fuerte. gracias. Muchísimas gracias.